Hola, aquí estoy, Neburg, Heraik, Nuuk, disfrutando del airecito fresco que sopla ahora por aquí, por la zona de Toledo, después de una tormenta veraniega con aparatosidad eléctrica. Algún rayo ha debido de caer muy cerquita o aquí mismo porque saltaron los plomos y se fue la luz un momento. Así que está la energía on fire. Y vengo a contarme algo muy puntual y concreto, que es sobre las bacterias. Y bueno, como parte de la indagación y del proceso que vengo haciendo últimamente. Hey Ricky, un fuerte abrazo, bello. Y por carambolas de la vida expandiéndose y de la telepatía, me llega a foco de conciencia la cuestión de las bacterias dentro de mis intestinos y la microbiota y demás por unas molestias que estaba teniendo. Y ahí se me abre a mí un campo muy interesante que a donde me lleva es, por un lado, a preguntarme si estoy pudiendo abrazar todo el recorrido, origen que vengo caminando y que me ha conformado para ser quien soy hoy. Estoy aquí ahora, y si estoy aquí ahora tiene que ver con unos pasos que he dado no solo en esta vida, sino en tantas y tantas vidas y en tantos procesos antes a mis vidas humanas. Entonces las bacterias es la representación de ese origen mío, como algo muy contundente dentro de mí, reivindicando que yo pueda seguir haciendo todo este proceso, que me anime a seguir haciendo este proceso de abrazar, de aceptarme, de rescatarme a mí, que es rescatar todos estos grupos celulares que hay dentro de mí, con cargas emocionales, de conciencia o físicas, de procesos incompletos. Y que desde el aquí y ahora, desde quien yo soy hoy, puedo ir rescatando y terminando de abrazar gracias a las experiencias perfectas que se me van planteando en la cotidianidad. Total, que se presenta esta cuestión de la figura de las bacterias y a mí ahí me abre dos aspectos. Uno que tiene que ver con la violencia y con esa gestación primitiva y primaria de lo que sería más adelante el primer amor. Entonces la violencia es ese yo primero. Ese ámbito no lo voy a abordar ahora, lo centraré en otro vídeo. Y lo que sí que quiero dejar aquí volcado tiene que ver con las bacterias en relación al aspecto sexual, ¿no? a la sexualidad. Entonces hay algo común en la cuestión de las bacterias que para mí toca con el rechazo y con el asco. Tiene que ver no solo con esa emocionalidad, sino a nivel de conciencia, con una mirada enjuiciosa, con una mirada con mucha carga moral, incluso ética, y todos esos son pasos previos a una aceptación y a una integración, según voy entendiendo aquí ahora. Entonces, respecto a la sexualidad, hay dos cuestiones. Una tiene que ver con una noticia que ha surgido en estos días aquí en España, y tiene que ver con unos audios de unos políticos donde hacen comentarios como cosificando a una serie de mujeres que hablan que van a acudir y demás, y bueno, donde hay una falta de consideración, de reconocimiento muy clara en esa situación. Y esta noticia, que era una conversación íntima entre ellos, grabada y que se expone a través de los medios de comunicación, lo que yo veo es que genera muchos comentarios de rechazo y de asco. Entonces lo interesante es el proceso que ante eso ocurre en mí,
y cómo yo lo pongo al servicio de procesos que estoy completando o de aspectos de los que igual no me doy cuenta. Y ahí me topo, o sea, me vino muy inmediato el asunto de cómo incluso aún yo hay momentos donde cosifico, que quiere decir que puedo percibir a otro ser, a otra persona, por su físico y mantenerme en el físico. Y son atisbos, no es algo así rotundo donde yo soy azotado y conducido por esta pulsión, pero son atisbos que yo puedo percibir. Y entonces esta situación de esta noticia me permitió ver como de una manera mucho más exagerada y como estruendosa, ruidosa, un aspecto que yo aún estoy completando dentro de mí. Pero claro, lo interesante es que si esto lo hago hacia afuera, si yo hay momentos donde puedo cosificar, donde puedo no ver al otro ser como un ser en sí mismo, reconocerlo, apreciarlo y valorarlo, también lo estoy haciendo conmigo, porque no puede ser de otra manera. Entonces me llevó a reconocer cómo yo en muchos momentos me he cosificado. Y esto sí lo puedo poner más en pasado porque, bueno, ahora estoy pensando que igual a momentos también lo hago cuando me observo en el espejo, después de hacer deporte y demás, ¿no? Como que hay una parte donde todavía no es un asunto de que pueda apreciar y alegrarme de mi cuerpo y de cómo el ejercicio que voy haciendo se va manifestando en eso, sino es una diferencia muy sutil que tiene que ver con una manera de percibirme como objeto. Es decir, como no puedo apreciar eso como un aspecto más de la totalidad, sino que en un momento solo hay un aprecio como a ese trofeo, a ese trofeíto, ¿no? Entonces lo hago también conmigo mismo, claro, y rotundamente quien cosifica a otros seres, sea para lo sexual o sea para lo que sea, se está cosificando así, que es como decir que no se puede reconocer, no puede apreciarse. Entonces, bueno, esto lo percibo en mí, me doy cuenta en mí y me surge en este asunto con la sexualidad, con el deseo, tanto de mí para otros o cuando yo siento deseo hacia otros. Y bueno, fue interesante observarlo también porque es esta cuestión donde se va desdibujando la moralidad y donde no surge un sentimiento de asco abrumador, sino que va apareciendo, en este caso más, una comprensión de los procesos. Y es una comprensión de mi proceso y de que yo soy un proceso y estoy en un proceso. Y también poder leer y observar algo real, que es que todos estamos, cada ser está en su propio proceso, en su punto. Y me sonrío porque me venía como el punto de la carne, ¿no? Pero bueno, viene un poco traído así como con los pelos y delicadamente, porque tengo una hamburguesa por ahí esperándome. Pero bueno, lo incorporo como algo que es un proceso de la humanidad, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque todos estamos en un proceso sea gustoso o sea algo que yo deseo para mí o para otros, ¿no? Yo no deseo para mí cosificarme y no deseo para otros que reciban un trato cosificado. Pero entiendo que estamos en los procesos. Entonces yo me ocupo de lo mío, me ocupo de no cosificarme y darme cuenta de cuando eso lo hago conmigo, y también estoy atento a cuando cosifico a otros seres. Bueno, en este punto siento que es algo muy interno, como que no me lleva a una acción, ¿no? y a un trato desde ahí. Pero, bueno, atento porque el trato que yo quiero para mí es el que quiero para los demás, ¿no? Pero lo voy a poder hacer en la medida que me lo voy dando para mí. Entonces es como esta claridad de todo lo que veo externamente lo puedo tomar como una representación más amplificada, distorsionada de algo en lo que yo estoy aún transitando o algo que transité.
Y desde ahí de nuevo nombro esto que se va desdibujando la moralidad y es algo súper extraño y muy novedoso para mí, porque es como todavía un paso más donde realmente siento que se va abriendo en mí la aceptación de mi proceso y la aceptación de los demás. Y ahí me las topo muchas veces con la impaciencia y a la vez cada vez voy pudiendo aceptar mejor la impaciencia del proceso. Entonces, bueno, relacionado con la cosificación y con no percibir y no reconocer, y relacionado con lo sexual, aunque aquí va más unido ese amor romántico, también me doy cuenta que muchas de las pulsiones que yo he sentido obsesivas, que yo me nombraba como obsesivas a otros seres, tenían que ver con experiencias ancestrales, es decir, de otras vidas, donde pudo haber una situación de amor, de conexión y demás, y entonces ese grupo celular que está pulsando desde el inconsciente obsesivamente quiere repetir esa experiencia anterior, ¿no? y pulsa como para que se vuelva a dar con ese ser. Lo interesante es que aquí también estoy cosificando al otro ser en el sentido de que inconscientemente estoy queriendo que no sea él, que no sea ese ser, sino que sea la repetición de una historia ya vivida en el pasado. Entonces, esa es otra situación donde yo cosifico y lo puedo hacer contándome que es un enamoramiento. Ahora, afortunadamente, cuando ya identifico estas pulsiones tan intensas y desequilibradas, sé que estoy ahí cruzado por un inconsciente y por una pulsión inconsciente y es como, a ver, cómo templo, cómo ordeno, cómo contengo este asunto hasta que pueda terminar de completar ese aprendizaje. Ya no me creo la historia, pero el ir siendo consciente de que esto me lleva a no percibir y no reconocer al otro ser, también es una buena manera, me estoy dando cuenta ahora mismo, según lo digo, de disolver esa pulsión, porque, y ahí escucho las palabras de Sarah, cuando ella dice, no está bonito, ¿no? Cuando lo utiliza en ocasiones y es así, no está bonito que no reconozca al otro ser, como el ser que es, ¿no? Y bueno, entonces desde ahí es como que eso tan intenso se aflojara, ¿no? Así que ahí también puedo ver este aspecto cosificador y lo interesante que está ocurriendo en ese sentido es al revés, cuando yo descubro una mirada que recibo donde me doy cuenta que el ser no me está viendo a mí, sino que está viendo una experiencia ancestral. Y estoy de repente como reconociendo de, ostras, aquí, 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 aquí. Y muchas experiencias donde digo, era esto lo que ocurría, ¿no? Entonces, de manera natural, hay una repulsión energética que en su momento venía más con una emocionalidad de miedo, de rechazo y demás, pero ahora es como una cosa como de agua y aceite, como si energéticamente hubiera una expresión de ya no soy ese y ya no estoy ahí. Entonces es como que puedo reconocer también las películas inconscientes en las que están otros seres y donde aparece un pasado, una ancestralidad mía con la que se quedan en confusión y hay una parte que quiere repetir esa historia, ¿no? Entonces me puede estar percibiendo, vete a saber, como papá, como amante, como marido, como mujer o como lo que fuera, porque lo fuimos todo anteriormente. Y ahí es interesante también por entender que ahí hay un proceso que el otro ser requiere caminar y desde ese punto en el que está, todo acercamiento que yo haga y toda expresión va a quedar tamizado por ese inconsciente. Entonces, bueno, pues nada, que pueda ir ordenando esa cuestión como yo voy ordenando lo mío, por mi lado, ¿no? Pero fue interesante cómo también esto, poder verlo desde el otro lado, cómo me afecta. Así que esto lo quería contar por un lado, en relación a las bacterias y esa cuestión de la cosificación con la pulsión sexual, con la pulsión romántica. Y la otra cuestión que me quiero contar respecto a las bacterias, en este ámbito de lo sexual, tiene que ver con que un día me vino el recuerdo de la que fue una como primera experiencia sexual así significativa
ya siendo mayor de edad, con otra persona, y recordando esa experiencia, lo que me cayó es que sentía mucho rechazo a la otra persona. Eso ahora, recientemente, cuando recordaba, porque esto pasó ya hace tiempo. Y cuando me di cuenta de esto, del rechazo que sentía, caí en que no estaba pudiendo incorporar y aceptar ese paso de mi recorrido, ni la experiencia ni la expansión que pudo traer, porque claro, lo estaba rechazando porque todavía no había podido hacer el proceso de integración de la experiencia, como ponerlo en claridad de conciencia de la experiencia. Y fue una situación con mucho desequilibrio de madurez y de experiencia sexual, yo con menos madurez, con menos experiencia sexual, y bueno, fue como este rechazo a una sensación abusiva, ¿no? Como una sensación así como de poco cuidado y reconocimiento. Y lo que me doy cuenta es que desde mi falta de madurez en ese momento, la partida de la falta de cuidado y reconocimiento era mía, ¿no? Porque me estaba poniendo en una situación de poco cuidado conmigo mismo. Como era una etapa desde donde esa idea de hay ya que encontrar sexo me hacía como buscarlo más por el hecho de conseguirlo que en el cuidado o el sentir de quiero que sea con este ser, ¿no? Como algo donde todo mi organismo participa, que es como yo ahora puedo abrirme a la experiencia sexual. O sea, hablando de todo esto de la cosificación, llevado al acto sexual sería como una cuestión de genitalización, del mero placer genital, desconectado de un sentir afectivo conmigo primero y luego con el otro ser, ¿no? Entonces, de manera natural, yo he ido haciendo un proceso donde siento que ahora eso ya no tiene cabida en mi vida, porque no resulta interesante, no resulta expansivo, es como ya me pueden decir que está la mejor fiesta ahí, que no me apetece. Entonces, eso ocurre ahora, pero precisamente estoy ahí y ahora dispongo de esta claridad porque hubo experiencias como esa que rechazo y que me cayó recientemente que yo vivía con rechazo y sentía rechazo a la experiencia y rechazo al otro ser y también el rechazo a mí y a la claridad que tenía y a la madurez que disponía en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, era sobre todo lo que me faltaba ahí, era más como una cuestión interna, emocional, y fue interesante, ¿no? Como hacer un proceso de acompañar, y ahí puse como determinación y me acompañé ahí con el recurso de Wingwave, como para poder hacer un tránsito por las emociones indigestas que estaban ahí, y me dejé sentir la tristeza, el asco, el enfado, bueno, como todo, cosas que estaban ahí, que al estar dentro de mí me habían dejado también con una sensación de asco para conmigo. Y esto fue muy interesante, ¿no? Como eso, al quedarse dentro de mí, se revertía contra mí, en vez de poder mirarme con inocencia a mí y luego poder, en este caso, hacer también una mirada a la inocencia del otro ser. A la inocencia, ¿qué quiere decir? Que el otro ser se comportó en función de su capacidad de nivel de conciencia. No hizo otra cosa porque su grado de conciencia estaba ahí, su grado evolutivo a nivel de conciencia estaba ahí. Y no es ni pobrecito, ni qué pena, ni por arriba ni por debajo, sino como una naturalidad y realidad. Él estaba en su punto como yo estaba en mi punto de conciencia, y ahí cada ser está en su punto de conciencia. Así que esta cuestión de poder transitar esas emociones que yo aún no había podido transitar me permitió ir mirando con más neutralidad a este lugar. Lo emocional quedó resuelto y es con este vídeo cuando ahora me estoy dando cuenta que estoy haciendo la comprensión en la conciencia.
Es decir, el entendimiento de que el trato, la consideración, la conexión es un tesoro y es un regalo. Y lo es para conmigo y lo es para con los seres con los que me comparto. Pueda la otra persona darse cuenta de esto o pueda no darse cuenta. Entonces, yo habiendo vivido esa experiencia, ahora puedo nombrarlo y concretar la comprensión de conciencia de esa situación que me permite hoy estar donde estoy, porque en el pasado di aquellos pasos. Si no, yo no tengo la rotundidad en experiencia de esta claridad. Puedo saberlo, me lo pueden haber dicho, igual esa experiencia ya estaba dentro de mis células como una comprensión y una experiencia que en otras vidas hubiese podido transitar, porque perfectamente puede ser así, ¿no? Pero en mi caso está claro que no. Y claro, igual parte del asunto es que hemos pensado que todo lo que nos leemos o nos contamos o nos decimos, eso ya es suficiente, pero si en el haber de la persona eso no ha quedado integrado porque hubiese una experiencia atrás o lo hay en el momento, ahí es cuando es contundente el aprendizaje y la expansión. Bueno, pues esto me quería compartir respecto a esa parte con las bacterias, ¿no? Y es como un llamado rotundo a que abrace las profundidades más recónditas de mí para terminar de abrazar el proceso de la etapa origen, que es lo que estamos completando, lo que estoy completando a nivel humanidad. Gracias a quienes estuvisteis por aquí, que veo que os asomasteis unas cuantas personas y que estéis bien. Me saludo también a mí porque después me voy a ver, por supuesto, para seguir expandiendo.